mucho, pero la calidad del empleo sí está creciendo a 2 dígitos. Entonces, hay ingresos y empleo no se pierde. Es más, tienen mejor calidad de empleo. Pero, ¿qué hace la gente cuando se le da mayor disponibilidad de recursos? Y esto es la disposición de retirar CTS, que se dio en mayo y que vamos a tener ahora también en noviembre. 50% dice: yo no voy a tocar mi dinero. Eso ya es un síntoma de mayor cautela. Ahora, de esos que van a tocar su dinero, la tabla está al otro costado. Tenemos un 52% que básicamente lo que nos está diciendo es que va a ser ahorro o inversión o pagar créditos. Esas son sus preferencias. Entonces, por el lado del consumo, hay definitivamente mayor cautela, y si uno dedicase recursos, ya sea en dinero fresco como transferencias o menores impuestos, lo que íbamos a ver es mayor filtración, en el sentido que el dinero no iba a llegar a la economía. Lo que sí es importante resaltar es que tenemos consumidores cada vez más optimistas. En el gráfico de la izquierda tenemos el porcentaje, según distintos segmentos socioeconómicos, que se van a sentir afectados, ¿no? Sí se sentirá afectado. En marzo de 2009 teníamos más de 50% en el segmento A2. Ahora tenemos en torno a 15%. Lo mismo ocurre con el resto de segmentos, ¿no? Por ejemplo, en el segmento D, 60% en marzo pensaba que sí se iba a ver afectado por la crisis, ahora está por debajo de 50%. En el gráfico de la derecha son los porcentajes de los que no se van a sentir afectados. Y acá en los segmentos CD también vemos incrementos sustanciales. La gente cada vez está más confiada por el lado del consumidor. Ya para terminar, una reflexión de largo plazo. El Perú es un país pequeño. La única capacidad que tenemos de crecer fuerte es, uno, si nos abrimos al mundo y si somos más competitivos. Y hacia eso es la apuesta que tenemos que hacer. En el pasado, lo vemos en el gráfico de la derecha, la línea gris es el crecimiento de nuestros socios comerciales, la línea roja es el crecimiento del Perú. Le hemos sacado varios puntos de crecimiento a nuestros socios comerciales o al resto del mundo. La estimación es de un crecimiento menos importante de lo que teníamos en el pasado, pero el crecimiento de nuestros socios comerciales, China, por ejemplo, tiene un peso importante en nuestra canasta de comercio, va a estar en torno a 4%. El Perú puede y debe sacarle por lo menos 2 puntos de crecimiento a nuestros socios comerciales, a través de reformas estructurales, de mejor infraestructura y de una apuesta decidida por innovación, tecnología y mayor educación. Esos son los pilares que en el muy largo plazo nos van a permitir seguir creciendo por encima del resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido muy alentadora la presentación del doctor Luis Carranza, ministro de Economía de nuestro país. Vamos a ver si la perspectiva es compartida por los señores panelistas y comenzaremos con el comentario del presidente de ADEX, don Luis Silva Mateo. Muy buenos días. Antes que nada quiero agradecer a Cátedra Perú y a la Universidad San Martín de Porres por organizar este tipo de eventos que nos permiten escuchar ponencias interesantes e importantes como la que acaba de hacer el ministro Carranza. Saludo a los miembros de la mesa y a ustedes que han decidido acompañarnos el día de hoy. Apenas se sentó el ministro, le dije, comparto tu visión de largo plazo. Creo que todos apuntamos a un país mejor en el cual nuestros hijos puedan desarrollarse y puedan tener una esperanza
de tener una mejor calidad de vida, en donde los jóvenes no tengan que pensar en emigrar a otro país para buscar una oportunidad. Y esa visión en realidad la tengo desde hace mucho tiempo, pero esta fue ligeramente modificada en una clase magistral que me dio una heladera a pocas cuadras acá en Aurora. Era el año 2001, justo en la etapa electoral, y yo le quise aconsejar que votara por una candidata en ese momento. Y la señora me dijo no, que ella tenía otra opción. Y le dije, ¿y por qué esa otra opción? La opción era la del presidente de la República actual, que perdió en esas elecciones. Y me dijo, señor, yo quiero lo mejor para mis hijos en el largo plazo, pero mis hijos tienen que comer todos los días y por lo tanto necesito a alguien que me resuelva el hoy. Y por eso no voy a votar por esa otra persona que me va a ayudar o me va a resolver el futuro. Entonces es importante el poder entender eso y combinar el corto y el largo plazo, porque para llegar al largo plazo necesitamos vivir o sobrevivir el corto plazo. Es importante resaltar que este gobierno y los gobiernos anteriores han sabido mantener un sistema que nos ha de alguna manera llevado a la situación en la que estamos y que se han visto reflejadas por las láminas del ministro. Pero es importante también felicitar y resaltar el sacrificio de 28 millones de peruanos, porque nada de eso se hubiera podido lograr sin el sacrificio que han hecho la mayoría de peruanos. El ministro hizo un comentario acerca de la situación internacional y yo quisiera un poco recordar. Nosotros hace ya 2 años anunciábamos que había una crisis internacional y que esta iba a afectar al Perú o que ya estaba afectando al Perú. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos que nuestras exportaciones, que venían creciendo a niveles de 20-25%, se comenzaron a decrecer el ritmo de crecimiento, no sé si eso es castellano, pero el crecimiento cada vez era menor. Nuestra ministra de Comercio Exterior, nuestra ministra en ese entonces, nos respondió: ¿de qué se quejan si están creciendo? Sí, pero estamos creciendo menos. Eso es una tendencia y por lo tanto en algún momento de crecer cada vez menos vamos a comenzar a decrecer. Y eso se comenzó a dar a partir de fines del año pasado, inicios de este año. Yo creo que las cifras que nos ha mencionado el ministro y los esfuerzos que se están haciendo son importantes, pero me han generado varias dudas. Se presentó un cuadro y se hizo una comparación con Colombia, asumiendo que la base es 100 en ambos casos, que Perú tuvo 30% de caída de los valores en las exportaciones y Colombia tuvo una caída similar en valores. Pero se resalta el hecho de que Perú casi no cayó en volumen, mientras que Colombia cayó en 30%. Eso significa que hemos tenido que vender la misma cantidad de unidades, pero 30% más barato. Colombia vendió 30% menos unidades a 30% menos valor. Quiere decir que las empresas se han descapitalizado. De repente se ha podido mantener los puestos de trabajo. Como bien dijo el ministro, las empresas han absorbido una descapitalización. Una descapitalización es un camino hacia la quiebra. Mencionó que las empresas en bolsa han sabido aguantar bien esta crisis, sacando a las empresas mineras. Han crecido en 3% sus utilidades. Pero si uno analiza las empresas que participan en bolsa, que fueron mostradas, la mayoría son empresas monopólicas, empresas de servicio público, y por lo tanto
en buena hora por ellas que han ganado más, pero significa que los peruanos hemos pagado más también. Se hizo referencia a un cuadro en Indecopi en donde, si uno anualiza el crecimiento de las empresas que estarían declarándose en insolvencia, pasarían de 376 a 402. Si uno hace una matemática simple, dividiendo 268 entre 8, multiplicándolo por 2, eso significaría un crecimiento del 10%, pero si la crisis empezó en septiembre del año pasado, las empresas no comienzan a quebrar en enero o en febrero. Entonces, habría que analizar el crecimiento de julio a agosto respecto a julio a agosto del año pasado y ver si es que está habiendo algún impacto en las empresas. O sea, siempre el tema de estadística va a haber dos formas de verlo. Si el ministro y yo hacemos estadística, si el ministro come un pollo entero y yo no como ninguno, los dos hemos comido medio pollo cada uno, pero en realidad el que está feliz es el ministro, no yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las estadísticas. Yo me preguntaría por qué China, que tenía un crecimiento similar al Perú, de cercano al 10%, tan solo ha decrecido su crecimiento al 8,5%. Perú, ojalá que pudiéramos crecer al 1,5%. O la India ha pasado de 7,5% al 5,4%. En realidad somos uno de los países con mayor decremento en su crecimiento. Y ahí yo quiero recordar una conversación con el FMI, que ha dicho que vamos a crecer 1,5% este año. Yo me reuní con la gente del Fondo Monetario Internacional al principio de año y me dijeron, bueno, ellos iban a consultar cuánto creíamos que íbamos a crecer. Yo le dije, entre 4 y 5%, esa es la estimación que nosotros teníamos. Y le pregunté a ellos, ¿cuál es el crecimiento que el FMI pronostica? Mínimo, solamente con la viada que viene de crecer al 10% de Perú, tiene que ser encima del 5%. O sea, un país con un crecimiento del 10% en el año 2008 no puede crecer a menos del 5%. Bueno, ojalá que sea verdad. Bueno, ahora vemos que su seguridad de que teníamos que crecer encima del 5% lo han bajado al 1,5%. Ojalá que podamos cumplir esa expectativa de crecimiento que tiene el fondo. La pregunta que habría que hacernos es a cuánto pudimos crecer en el año 2009 y a cuánto realmente vamos a crecer en el año 2010. Yo sí creo que hemos podido crecer entre 5 o 6% como pronosticó el gobierno en un inicio. Sí, era una cifra alcanzable, si se tomaban las medidas anticíclicas adecuadas y en el tiempo oportuno. Parece que China y la India tomaron las medidas adecuadas y pudieron lograrlas. Se hizo mención al tema del drawback, el CEPIMEX y el FOGEM. Son tres medidas que nosotros solicitamos, aplaudimos que se dieran y agradecemos al ministro que tuviera la capacidad y la disposición de tomarlas. Lamentablemente se ha tomado mucho tiempo, en realidad recién han podido ser utilizables, creo que en junio o julio de este año. No es culpa del ministro, no es culpa del presidente, el problema es que debajo de ellos existe una cuestión tan enredada que cualquier decisión que se tome arriba se tardan meses en poderse aplicar. Esa es parte de la necesidad que tiene el Estado de reorganizarse, de mejorar lo que son los procesos en el Estado. Ahora, 20 millones en CEPIMEX y 20 millones en FOGEM es bien poco en función a lo que se había planteado en un inicio. Poco de avance y significa bastante poco si comparamos a las medidas que se han tomado en todos los países alrededor nuestro, en todos los países, bueno, no de repente no en todos, en la gran mayoría de países. Hasta Bolivia está tomando medidas para de alguna manera incentivar y mantener el crecimiento de su PBI. Bolivia va a crecer al doble su PBI que lo que va a crecer el Perú. Hay medidas proteccionistas que se han tomado en el mundo, es decir,